esa palabra salud mental cada vez ocupa mayor espacio en los medios, en las redes, porque es un tema del cual todos tenemos algo que aportar. Y hoy vamos a hablar de un tema que probablemente nos ponga incómodos, pero asesorados por gente que desde hace tiempo está trabajando en salud mental, sobre todo en franjas etarias que necesitan contención, que necesitan acompañamiento, y que en este caso surge de un mensaje en un grupo de WhatsApp, Lalo. Un grupo de mamás, como tienen ustedes, como cualquier grupo de WhatsApp en donde normalmente nos compartimos las cosas que nos pasan. Nos llegó este mensaje. Una de sus amigas tuvo intento de suicidio. Es la segunda del grupo. Qué triste, entre otros sentimientos, es lo que todo esto me provoca. Esta es una mamá que estaba contando en un grupo de WhatsApp una situación en un grupo que están alrededor de los 12, 13 y 14 años. Estamos hablando de adolescentes. Gente que recién se asoma a la vida. Cuando fuimos a hablar con los especialistas, lo primero que le preguntamos es, ¿tenemos que hablar de suicidio en un medio de comunicación? ¿Y sabes qué nos dijeron, Lalo? Por favor, necesitamos empezar a hablar de salud mental de una manera seria, de una manera responsable, porque no tenemos hoy las herramientas que se necesitan para acompañar, para hablar, y sobre todo necesitamos comunicar dónde pedir ayuda cuando estas situaciones se presentan. Hasta ayer había un código no escrito, pero que se aplicaba en los medios, que es que cuando nos enterábamos de una muerte de este tipo, decía, no, si es suicidio, no lo cubrimos. No se habla, es un tema tabú, pero cuando empezamos a ver las estadísticas que también son recientes, Lalo, ¿se acuerdan que hace un tiempo le mostramos el primer informe que en la municipalidad conformaron en relación al suicidio en general? Pero nosotros le vamos a mostrar un dato del Ministerio de Salud de la Nación que muestra que en Argentina hay un suicidio cada 20 horas en niños y adolescentes de hasta 19 años. Es la segunda causa de muerte externa en la Argentina en esta franja etaria después de los accidentes de tránsito, por ejemplo, Lalo. Sí. Insistimos, las estadísticas son recientes, todavía nos faltan décadas para poder tener tendencias, para poder sacar conclusiones más profundas y reales, pero lo que los especialistas dicen es, está creciendo, hay algo que nos está pasando en las infancias y las adolescencias que nos obliga a tratar de pensar con este dato, Lalo. Sí. El suicidio es algo muy complejo, es multicausal, no hay una sola razón por la que se puede explicar por qué una persona llega a una situación tan dolorosa y triste en donde hay todo un contexto que tiene que trabajar para poder ayudarlo y acompañarlo. A veces lo que pasa es ese también, ¿no es cierto? Que en esa caja de herramientas que uno diría, bueno, voy a sacar de aquí y de allá para poder prevenir, para poder ver, no tenemos todo a mano. Exactamente. No tenemos todo a mano. Exactamente. La municipalidad por primera vez está registrando estos datos y estuvimos hablando con representantes de las distintas áreas y especialistas en esta materia para preguntarles qué es lo que tenemos que prestar atención cuando hablamos de infancias y adolescencias, si tenemos que hablar de suicidio, aunque nos ponga incómodos y sea un tema tabú, y sobre todo a qué prestar atención. Por lo general, nosotros recibimos muchas consultas y demandas de adolescentes. Más que nada, la población que por lo general más accede a nuestro servicio es nosotros brindamos un servicio de 12 a 15 años, por lo general, y la mayoría de nuestras consultas son jóvenes de 14, 15. Muchas veces estas señales de alerta tienen que ver con cambios repentinos que se observan, como por ejemplo en el estado de ánimo, en donde puede aparecer una marcada irritabilidad o enojo o desánimo, desesperanza, no tienen ganas de hacer cosas o pérdida de interés por actividades que a ellos les gustaba realizar, como deportes, salidas con amigos. También esto suele aparecer en un aislamiento social, entonces se observa que dejan de salir, de juntarse, que ya no tienen ganas de compartir con sus pares, o a veces hay cambios repentinos en donde después de semanas de mucha angustia o desgano y desesperanza aparece de la nada un semblante como de buen ánimo, de alegría, y bueno, son cambios bruscos del estado de ánimo que suelen llamar la atención.
Y también hay otras señales que son como más explícitas y que hacen ruido porque son cosas que ellos pueden decir, como por ejemplo escucharlos decir que su vida no tiene sentido, que no tienen ganas de hacer nada, como que expresan ese desánimo y pérdida de interés por la vida que tienen. Entonces la familia es un papel fundamental porque es el espacio en donde desde chicos se puede empezar a hablar y generar esos espacios para hablar de las emociones, de la tristeza y de que se puede pedir ayuda, y también porque es el espacio en donde se construyen los vínculos más significativos y en donde contar con apoyo familiar, con la escucha de los amigos y con una red de sostén es uno de los factores protectores más potentes en lo que es la prevención y las estrategias de abordaje de salud mental. Las redes sociales, todas las plataformas, aplicaciones que usan y todas esas cosas que están hoy en día muy potenciadas y al acceso de todos, sí, juegan un papel fundamental, pero porque es como un arma de doble filo. Por un lado son muy importantes porque los ayudan a pertenecer socialmente, a construir su identidad, a poder expresarse, pero tienen este riesgo de la exposición, de que están expuestos por ahí a contenidos que se transmiten, digamos, que son dañinos o que idealizan algunas cuestiones de algunos problemas de salud mental, los terminan idealizando, entonces pueden idealizar conductas suicidas o están expuestos también a retos, que eso se escucha muchas veces que circulan, ¿no? Estos retos que son peligrosos. Entonces, sí, juegan un papel ahí importante, pero también a nosotros, digamos, como adultos, nos interpelan, porque nosotros también usamos redes sociales, también tenemos acceso a eso, pero desde otro lugar muchas veces, y con respecto a los chicos, a los jóvenes, por ahí nos interpela desde el lugar de cuál es nuestra responsabilidad. Hay evidencia que demuestra que uno de los mitos en realidad que circula es que hablar de suicidio incrementa la posibilidad de, ¿no? Cuando sabemos que en realidad hablar de suicidio no incrementa el riesgo, sino que por lo contrario lo reduce. Poder contar con información confiable, oportuna, poder ofrecer una escucha abierta, empática y pedir ayuda a tiempo, nos permite adelantarnos y prevenir conductas suicidas. Claro. Aparecen las redes sociales, Lalo, claro. Aparece la comunicación, aparece la conexión con la vida real, aparecen los grupos de pares y aparece muchas veces esta idealización de una vida editada que se ve a través de esas redes, que quizás lo que uno siente es que no pertenece, no tiene o no puede vivir esa vida maravillosa que no es real y que se ve en esas redes sociales. Un arma también. De doble filo, lo dijo bien ahí una de las entrevistadas, ¿no? Sí. Porque efectivamente en esas redes, como decís vos, de pronto se construye algo, ¿no? Que los que somos más grandes decimos, che, pero si pasamos la zaranda de todo esto que vemos, ¿qué es lo que queda? Y capaz que queda muy poco, ¿no? De esa imagen idealizada. Y las vidas son mucho más comunes y sencillas y se puede encontrar quizás en cosas simples el valor de lo cotidiano. Pero bueno, precisamente para poder hacer esas construcciones muchas veces necesitamos ayuda. No solo niños y adolescentes, los adultos también. Así que vamos a sumar el móvil de Arriba Córdoba con Juan Pilavice, Lalo, con una especialista, porque hay áreas específicas en Córdoba que trabajan precisamente para la salud mental en niños y adolescentes. Juanpi. Bueno, dale, Juanpi, con vos. Sí, Lalo, estamos con la doctora Raquel Bauduco, quien es jefa de la división de salud mental de aquí del Hospital de Niños, con mucha experiencia. La doctora, más de 25 años trabajando en este sentido, con bebés recién nacidos hasta niños y adolescentes que llegan a los 14 y 15 años. Un tema importantísimo para charlar, importantísimo, y también un tema muy delicado. Un dato que nos comentaban es que el 50% de los pacientes que llegan a la guardia de salud mental vienen por intentos de suicidio. Son datos alarmantes que nos hacen poner el foco en este tema. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno. ¿Cuál es el panorama en el Hospital de Niños? ¿Cuál es la situación que se está viviendo últimamente? El panorama es que la consulta en general, la consulta de guardia y la necesidad de internación se ha prácticamente duplicado en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia.
Tuvimos un aumento desmesurado de la consulta y la necesidad de internación en 2023. Esa situación empezó a normalizarse, pero en realidad los valores quedaron siempre siendo el doble de lo que teníamos en 2019. El número completo, digamos, el número real de pacientes se duplicó y el número de intentos de suicidio creció en consecuencia. Cuando nosotros decimos intentos de suicidio nos referimos no solo a los intentos francos, sino también a la ideación, a las ideas de muerte activas y que llevan un tiempo. Intentamos atender primero esos pacientes que tienen esa ideación suicida para que no lleguemos luego a tener que lamentar suicidios consumados y a tener que ingresar intentos de suicidio. ¿Cuáles son los motivos, si es que hay alguno principal o es algo de multifactores? Es multifactorial. El intento de suicidio no solo se da por situaciones individuales, sino que además tiene que ver con situaciones familiares y situaciones sociales. Los intentos de suicidio hay que abordarlos como comunidad. Por eso se hace no solo el tratamiento, sino que se hacen acciones de prevención y acciones de posvención. En aquellas localidades donde se ven aumentos en los índices de suicidio o de intentos de suicidio, hay equipos que trabajan en la posvención en esa comunidad y en la familia, o en el colegio, por ejemplo, en el caso de los niños y los adolescentes. ¿Qué papel juegan las redes sociales hoy? Yo creo que el papel que juegan lo vamos a decidir más adelante. ¿Sí? Me parece que es complicado en este momento, sobre todo porque lo estamos viendo los adultos que no hemos nacido en la era de las redes sociales, lo cual me parece que nos cuesta hacer análisis adecuados. Las redes, como decía la colega, son de doble filo, ¿sí? Tienen una parte muy buena porque nos permiten difundir, nos permiten hacer prevención, nos permiten conectarnos con otros, pero también generan una necesidad de pertenecer a ese grupo, a esas cosas que se muestran en las redes sociales que empiezan a apretar de alguna manera a los adolescentes para poder pertenecer a un mundo que consideran ideal. Pero bueno, me parece que va a llevar tiempo aprender cómo manejar las redes, que los adolescentes aprendan cómo manejarse dentro de las redes y decidir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. ¿Cuál es el papel en este caso de los padres, de la familia, de ese núcleo de contención? Los padres son fundamentales, siempre lo han sido, digamos, y en todas las etapas del desarrollo, desde los niños hasta los adolescentes. Los padres tenemos que acompañar a nuestros niños en el desarrollo y en todas las etapas de la vida. Tenemos que intentar estar presentes, poder conocer cuáles son los intereses de los chicos, cuáles son los cambios conductuales que podemos notar, más allá de los cambios propios de cada etapa, si hay algo que nos llama la atención, poder hablar de esos cambios, intentar conocer los grupos en los que se manejan los niños y los adolescentes. Creo que básicamente es eso, la presencia. Y la presencia no solo estando al lado de un niño, porque vemos muchos padres donde el chico está con un teléfono, el papá está con otro teléfono, cada uno está en lo suyo y sí está presente porque está al lado, pero eso no es presencia, ¿sí? Hoy en día como sabemos, cómo son los adolescentes que tienen esos cambios de humor repentino, que un día están contentos, otros días están tristes, cambian sus comportamientos, pero digo, ¿a dónde hay que poner el foco en ese caso para prestar una atención distinta que podemos estar hablando de algún problema de salud mental? En ese sentido son un desafío. Tenemos muchos papás que nos consultan y en realidad cuando empezamos a ver es un adolescente quizás un poquito más complejo que algún otro, pero son cambios habituales. Los adolescentes se rebelan, no quieren tener límites, siempre están corriendo el límite un poquito más allá. Es difícil saber hasta dónde tirar la cuerda de alguna manera. Lo que hay que tener presente es que cuando los cambios son desmesurados, cuando realmente llaman la atención, cuando hay cambios en los patrones de alimentación, en los patrones de sueño, cuando están demasiado irritables, cuando esos cambios perduran en el tiempo, no es un día, sino que son semanas que los adolescentes están diferentes, hay que empezar a prestar atención, hay que empezar a hablar, hay que buscar, porque quizás en los momentos de la adolescencia algunos vínculos se resienten, ¿sí? O con la mamá o con el papá, con quien más pone el límite, con quien más está en la casa. Muchas veces se puede buscar a otros familiares que sean referentes, algún primo, algún tío, algún abuelo, algún amigo, como para empezar a indagar si hay algo más que está pasando y poder intervenir en eso. Y si no, consultar. La consulta a tiempo siempre
es mejor. Muchas gracias, doctora Lara. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estaba entonces la palabra de la doctora Bauduco, aquí del Hospital de Niños. Bueno, con mucha información importantísima, sobre todo para la familia, para los padres, para esos grupos de amigos, la importancia de la contención, de también prestar atención a distintos comportamientos y en el caso de dudas, por supuesto, acercarse a alguna guardia, a algún hospital, a un consultorio, porque, bueno, una consulta puede salvar vidas. Adelante ustedes. Gracias, Juan. Bueno, gracias. Vamos sacando, si se puede, en un caso así tan delicado, tan complejo, algunas conclusiones, ¿no? Todos coinciden en que es un fenómeno que ha crecido y que en otras conversaciones decíamos, sí, qué lindo que es vivir en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, pero tienen un nivel de suicidio alarmante. Bueno, nosotros no estamos en esa comparación, pero sí es cierto que... Hay una tendencia. Hay una tendencia que es preocupante porque crece. Y lo otro que efectivamente el fenómeno complejísimo de manejar las redes, el fenómeno también de la escuela, de esa organización social que es la escuela, ¿no? Con los profesores, con los maestros, maestras, los padres. Ahí es donde quizá hay que levantar todas las antenas, si se pudiera, para que si algo aparece, si hay un cambio de conducta, lo que sea, no se después desemboque en un suicidio. Yo creo que si uno tuviera que dar el lugar desde donde empezar a construir cualquier tipo de, no digo solución, pero por lo menos un camino que podamos recorrer juntos, es la comunicación, pero algo que se construye desde el día uno en los vínculos de la familia, el hablar, el escuchar, el estar presentes. Dijo algo que a mí me quedó muy grabado recién la doctora, que es, estar presente no significa estar al lado. Cuando estamos todos juntos, así... y no existe comunicación, ahí se pierde algo fundamental que puede prevenir no solo estas situaciones de intento de suicidio, muchas otras cosas, porque no nos vinculamos, porque no hablamos, porque estamos mediados por una pantalla y esto no va en contra ni de la tecnología ni de los avances. Saben que personalmente soy un amante de la tecnología, pero no podemos perder lo otro, Lalo. No podemos perder el contacto, la mirada. Cuando los padres no miramos a los hijos desaparecen. La mirada los ilumina, los ubica en un lugar, les da contexto. Por lo tanto, la mirada de los papás sigue siendo fundamental para cualquier problema. Sí, y no asustarse, pero claro, uno lo dice desde otra altura de la vida, no asustarse si efectivamente el momento en que vivimos... estamos confundidos, la vida no tiene rumbo, no sirve lo que hago. Buscar ayuda. No sé a dónde ir. Ojo, eso pasa en muchas etapas de la vida. Sí, totalmente. En muchas etapas de la vida. Y buscar ayuda es fundamental. Miren, nosotros le vamos a dar una de las opciones que hoy existe para poder buscar ayuda, 0800-888-5555, línea de escucha y orientación en salud mental y adicciones. Pueden directamente escanear el QR para poder acceder a esta red de contención. Hay muchos espacios en donde ustedes pueden recibir ayuda. Pedir ayuda es un acto de valentía enorme y nos va a ayudar un montón. Bueno, a la pausa. Dale, ya venimos.